Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho al fiscalista Ricardo Cervantes el hecho de que esté aquí. El otro día tuve el gusto de conocerlo. Estuvimos platicando sobre los problemas que tienen los restaurantes en México de distinto tamaño, desde los grandotototes hasta los chiquititititos. Todos tienen que ver con el fisco. Algunos de ellos se hacen como que no saben o como que no quieren o como que no atienden. Y me estaba comentando, Ricardo, del enorme problema que puede significar para los restaurantes hacer como que no ven al fisco y como que no existe. Muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros en Entorno al Dinero. Gracias a ti, Eduardo, por la invitación, con todo gusto. Muchas gracias. Dime, ¿hay alguna idea de cuántos restaurantes existen en México? Bueno, sí, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en el Sí. país tiene aproximadamente como 600,000 afiliados. 600,000 es 600,000 una cantidad afiliados. importante. Oye, y obviamente no todos están bien con el fisco, ¿no? Hay algunos que llevan las cosas bien y otros, serán la mayoría que los que tengan una relación, digamos, irregular con las autoridades fiscales. Sí, yo considero que la mayoría está teniendo una falta de formalidad en su situación fiscal. Es muy común. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen los restaurantes de distinto tamaño con el fisco? Em, el principal problema es ese, que no han formalizado su situación fiscal. Pero si yo tuviera que señalar algún tipo de problemas específicos, es por ejemplo el IVA. Sí. El IVA encarece el servicio de los restaurantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus insumos no tienen un IVA que se pueda acreditar contra el IVA que se le cobra al consumidor en el servicio. Ese sería un problema, que no debería ser problema porque el IVA no es de nadie, el IVA es del Estado. Finalmente es un impuesto que se va trasladando y que debe llegar al Estado. Ujú. Probablemente con una planeación financiera importante pudiera atacarse ese problema, pero hoy en día batallan mucho los restaurantes en ese sentido. Ese es uno de los problemas, pero todavía podríamos comentar algunos más. Por ejemplo, la limitante en su deducción. La ley del impuesto sobre la renta limita su deducción a solamente el 8,5% del total del consumo. Eso ha desmotivado que los contribuyentes tengan interés en hacer ese tipo de consumos, considerar ese tipo de consumos en su operación o como un gasto. Y otro problema es lo de otras industrias, otras áreas económicas que han abusado de las llamadas estrategias fiscales, que no deberían llamarse estrategias fiscales, como es el uso y abuso de operaciones, deducir operaciones simuladas o utilizar facturas que son de operaciones simuladas. Oye, ¿cuáles son las principales consecuencias de no tener una relación, digamos, pues como debe de ser profesional, seria con el fisco? ¿Qué les puede costar a los restaurantes o a sus dueños? Pues sí, realmente son consecuencias muy fatales, diría yo, para verlo un poquito dramático. ¿Por qué? Porque en el 2020 hubo modificaciones a las leyes, inclusive se expide la ley de extinción de dominio Sí, que faculta a la autoridad fiscal a poder embargar no solamente la negociación, sino a los socios. Los artículos que señalan esa posibilidad en el Código Fiscal de la Federación son claros en decir que son responsables solidarios los socios y por lo tanto su patrimonio. Otra consecuencia es que si la autoridad detecta que están llevando a cabo estrategias fiscales muy riesgosas, como el uso de facturas o de deducciones simuladas, es que cancela el certificado de sellos digitales y con eso imposibilita sí, al establecimiento a poder expedir facturas y sí, no poder conseguir esas ventas. Y finalmente, que nos sí. pongan en la lista negra
por usar facturas y operaciones simuladas, nos pongan en la lista negra y con eso pues limitar nuestra posibilidad de negocio. ¿Pueden llegar a congelar cuentas por Claro que si notan sí, irregularidades? Sí. claro que sí, la posibilidad de congelamiento de cuentas bancarias está presente, claro que sí. Oye, las fondas no están exentas de este problema, ¿verdad? O sea, no están al margen de sus problemas. Claro que no. Toda actividad empresarial y de este tipo está obligada a inscribirse, expedir facturas, llevar contabilidad y presentar O declaraciones. sea, puede una fonda puede acogerse al régimen del reciclo. Sí, claro, claro. Sí, puede aprovechar ese Pues régimen. se evita broncas ahí, paga una mensualidad determinada, ¿no? ¿Para qué se Sí, mete más en problemas? exacto. Es menos trámites, menos tramitología y una tasa de impuesto muy baja. Oye, ¿qué recomendarías a los negocios, sobre todo en el tramo del restaurante que tú generalmente dominas y de la mayor parte de tus clientes son empresas en ese giro, digamos? ¿Qué recomendarías a los restaurantes, independientemente de su tamaño, en su relación con el fisco? Bueno, yo recomendaría que se acerquen a un profesional. Hay muchas oportunidades, inclusive aprovechando el Internet, las redes sociales, de poder acercarse a profesionales que ya cuentan con estrategias novedosas para poder cumplir con sus obligaciones fiscales en una forma legal y segura, sin comprometer su patrimonio. Y independientemente de considerar el precio, hay que considerar el valor agregado que esos despachos me puedan dar. Mm, Entonces, buscar en esa gama de despachos alguien que me ofrezca realmente un valor agregado y no solamente un precio bajo por sus servicios. mm. Ricardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Entorno al Dinero.